Estamos aquí con el maestro y filósofo Severo Iglesias y bueno, aquí estamos en su biblioteca para hacer esta entrevista acerca de la filosofía. Un filósofo que además ha hecho su obra en Monterrey, en Michoacán, en la Ciudad de México, originario de Higueras, Nuevo León, y que tuvo un origen muy humilde dentro de una clase trabajadora en los 40s, 50s y 60s. Bueno, quería iniciar preguntando, Severo, acerca de por qué elegiste filosofía. Que has dicho que primero estudiaste en el Colegio de México, también estudiaste Derecho en la Universidad de Nuevo León, pero ninguna de estas dos carreras te satisfizo. Alguna vez también me platicaste que un amigo te preguntó acerca de qué profesión hubieras tomado de no haber sido filósofo y tú le respondiste que militar. No sé si lo dijiste de broma o lo dijiste en serio. Pero bueno, en fin, ¿por qué finalmente rechazaste estos otros caminos y encontraste en la filosofía el llamado que te cautivó? Ya. Comenzando por el principio, crecí en la calle de Carvajal y de la Cueva, que a espaldas de la vidriera constituía lo que en aquellos días y ahora todavía un barrio pobre. Así que no me era desconocida la vida de la gente pobre y sobre todo la vida de los obreros. Al terminar los estudios de primaria ingresé a la universidad. Suena curioso decir que ingresé a la universidad al terminar la primaria porque ingresé a la escuela Álvaro Obregón, donde se incluía la secundaria y la preparatoria técnica. Entonces ahí llevé talleres de carpintería, de electricidad, mecánica automotriz, soldadura, etcétera, ¿no? Terminé el primer año con una seria satisfacción por lo que había visto, pero lamentablemente con un dejo de falta de interés por estudios que prácticamente eran empíricos y que eran expuestos de manera empírica en lugar de darle mayor peso al saber y a la actividad técnica que pudiera elevar la comprensión de las cosas. Continué la secundaria general, pasé a la preparatoria. En la preparatoria me resultó a mí un mundo nuevo, muy satisfactorio porque me convertí en líder de los preparatorianos. Fundamos la Federación de Estudiantes en aquellos días y entonces en muchos aspectos una buena parte de la existencia de la preparatoria era haber ingresado al mundo de la ideología y la política. Terminé los estudios de prepa e ingresé a la Escuela de Leyes. La Escuela de Leyes para mí significaba realmente algo muy importante, porque para mí el derecho, más que ser una forma a través de la cual se trafica con los intereses, con la vida o con los negocios, para mí el derecho era una carrera que ponía a prueba lo que era la humanidad. Es decir, ahí se sabe hasta dónde es capaz de llegar el ser humano, tanto en lo mejor como en lo peor. Estuve un semestre y salí frustrado de la carrera porque la carrera era un codiguerismo verdaderamente inútil. Llevaba uno un curso de derecho civil o de derecho laboral y lo único que decía el libro era el código civil y el código laboral, pero despojados de la estructura articulada. De manera que no había mayor interés por ello. A mí me llamaba mucho el trabajo de jurisprudencia verdaderamente, y me llamaba mucho la atención lo que estaba detrás del derecho. Es decir, la escuela era de Derecho y Ciencias Sociales,
Y recuerdo que muchos compañeros se enojaban porque decían que estábamos en la escuela de leyes. No estábamos en la escuela de leyes, estábamos en la escuela de Derecho y Ciencias Sociales, porque entendíamos de alguna manera u otra que sin las ciencias sociales los estudios de Derecho no tenían en realidad el peso que uno andaba buscando. En eso me responden positivamente para la beca que había solicitado al Colegio de México para ir a estudiar Historia, en la época en la que don Daniel Cosío Villegas era el presidente del colegio, la mejor época que tuvo el colegio, la época más productiva. Publicó la Historia Moderna de México en 7 volúmenes, 7 ladrillos gruesos, por allá están algunos de ellos, que nos indicaba que efectivamente había mucho por hacer por México a través de la historia. Si la historia podía confundirse con lo que hacen algunos de estar metido manejando papeles y manejando los archivos y la estantería y los anaqueles de papeles que en muchas circunstancias no tienen mayor interés, don Daniel había conservado el valor histórico, el valor que tenía la historia como algo que podía servir a la nación. Los estudios de historia fueron verdaderamente maravillosos porque dependía mucho del trabajo personal de cada uno de nosotros. Eran estudios verdaderamente pesados. Se decía, y era prácticamente una norma que en las mismas circunstancias nos obligaban a cumplir, había que tener una lectura mínima de 1000 páginas por semana. Y más o menos era el nivel, el tanto que teníamos que hacer en ese aspecto. El trabajo era rudo, era más que una universidad, era un claustro. Por eso te preguntarás por qué ingresé yo después de salir de la prepa, por qué ingresé al Colegio de México. El Colegio de México era otra cosa en aquellos días. Ahorita es una universidad chiquita, con todos los vicios que tiene la universidad, pero además con los vicios que tiene una universidad chiquita, en las que prácticamente todo se convierte en un juego de pequeñas mafias, donde cada quien maneja y trata de sacar ventaja de las cosas, de las situaciones, de la institución, etc. En aquellos días había gente que tenía maestría, gente que tenía licenciatura, gente que tenía estudios no terminados de historia, y gente que como yo apenas iba a ingresar en los estudios de historia, pero que tenía un vivo interés por ello. Había aparecido un libro verdaderamente muy interesante y maravilloso para los jóvenes en aquella época. El libro de Silva Herzog, La breve historia de la Revolución Mexicana. El que haya leído ese libro dirá que el libro no es muy interesante. No lo es. No lo es. Lo que el maestro Silva Herzog nos daba era realmente muy poco. Pero por primera vez en la vida de México se escribía un libro de historia que traía un aparato documental con el que uno podía leer directamente el plan de San Luis de Madero. Los estudios representaron para mí una frustración porque los estudios habían caído en un positivismo barato en el que prácticamente todo se debía a la descripción de hechos históricos sin necesidad de tener un panorama general de la vida de México donde esos hechos se ubicaran y adquirieran el significado que tenía para una época que prometía muchas cosas. Todavía en esa época la Revolución Mexicana prometía muchas cosas. La Revolución Mexicana dejó de prometer algo precisamente a partir de Echeverría. Pero todavía en la época de López Mateos, en la época de Ruiz Cortines, había mucho que aprenderle a la gente de la Revolución Mexicana. Finalmente la Revolución Mexicana había sido penetrada por un positivismo que se había deshecho de los filósofos de la vida como Samuel Ramos, y entonces resulta que nosotros seguíamos trabajando a mediados del siglo XX con la filosofía del porfiriato, la filosofía del porfiriato. De manera que entonces yo abandoné los estudios de historia y me di cuenta entonces de una cosa, que si de algo le faltaban a los estudios de historia en México era filosofía, era concepto. Es decir, yo puedo estudiar el Estado mexicano,
la historia del Estado mexicano y ver cómo ha ido evolucionando desde que el Estado mexicano se funda, sobre todo a partir de la independencia, en 1821. Pero el problema radicaba ahí en lo siguiente, que si mientras no tenga uno un concepto del Estado realmente preciso, la búsqueda de los análisis históricos es bastante pobre. Se pierde entre incidentes circunstanciales y aquí se trataba de cobrar una imagen verdaderamente seria de la penosa evolución del Estado mexicano y de la importancia que el Estado mexicano tuvo para la vida de México. La historia y tu decepción ante esta visión positivista, muy reduccionista, podríamos decir, del estudio de los fenómenos sociales, indirectamente te condujo hacia la filosofía. Hacia la filosofía, sí. Había algo que señalaba yo hace un momento, además, en el sentido del trabajo manual. Para mí el trabajo manual es, desde el punto de vista subjetivo, de un alto calibre. Muchas veces la subjetividad de una persona se desarrolla más a través de la comprensión de lo que es el trabajo manual que a través de las abstracciones que a veces algunos libros de texto, en la mayor parte de las veces son bastante malos para explicar las cosas, nos dan. De manera que si nosotros sabemos cómo opera la corteza nerviosa superior y vemos entonces cómo opera el área de las náuseas en lo que se llama el cerebro de Broca, aquí en la parte posterior al lóbulo frontal izquierdo, y junto con el área de las praxias, entonces entendemos lo que pasa con la vida de un niño cuando está aprendiendo a escribir las letras. Y por eso nos damos cuenta de que de repente el niño está escribiendo la A, la B y la C y saca la lengua y muerde la lengua. Porque efectivamente la acción de la praxia va junto con la acción de la agnosia que está en el área del habla, aquí en el cerebro de Broca. Lo mismo sucede con un gran guitarrista. Ustedes habrán visto necesariamente a Eric Clapton muchas veces, el mejor guitarrista de todos los tiempos según muchos autores. Eric Clapton de pronto está mordiendo la lengua, ¿no? Porque el tipo de interpretación que él hace es exactamente algo que implica una precisión extraordinaria en el manejo de las cuerdas. No es simplemente el hecho de manejar la cuerda y dejar que las armonías aparezcan ahí. Esto entonces hace que efectivamente la búsqueda de un sentido de las cosas y ligada a un sentido de la vida vaya junto con la búsqueda de la filosofía. Si la filosofía, más que ser un saber de sabiondos, como pretendía hacerlo Agustín Basabe, o un saber de gente muy refinada en sus afirmaciones, como había mucha gente ahí en la escuela de filosofía, no valga verdaderamente la pena. Hay gente que termina filosofía y no sabe para qué, no sabe qué hacer, no sabe de qué manera la filosofía le puede servir a los mexicanos, a México, al mundo, etcétera. Y para mí entonces la filosofía en ese sentido no era algo que pudiera evadir su plena responsabilidad que tenía ahí. Entonces para mí ingresar a estudiar filosofía significó verdaderamente ese reto. Pronto me di cuenta de que no había verdaderamente nada interesante en la escuela. De filosofía en la escuela tenía propiamente nada más el nombre. Los profesores eran como, en general los profesores de las escuelas eran cuates de los directores. Pero la búsqueda nuestra iba mucho más allá. No solo a aprender la filosofía, que de por sí tiene una finalidad en sí misma bastante pesada, sino aprender de qué manera la filosofía se puede convertir en la luz del mundo, en la luz de México, para hacer cambiar esto y formar algo nuevo. Esto era entonces el problema central. Comentaba hace un momento el hecho de que un compañero y yo, que éramos muy amigos
en la carrera y generalmente intercambiábamos opiniones, a ver qué opinábamos de un autor o de otro. Me preguntaba el último día, en la última clase que tuvimos en la carrera de quinto año, me preguntaba qué iba a hacer y le dije por lo pronto echar un trago. Y en segundo lugar, después de echar un trago, te voy a decir lo que voy a hacer. Voy a ponerme a estudiar, porque no puedo suponer que durante 5 años he estado estudiando. Los estudios están armados de tal manera que es muy difícil y el tiempo nos gana. Y finalmente las obligaciones formales y administrativas son las que acaban por demeritar todo esto que es realmente muy grande. Mi batalla en general en la escuela de filosofía era elemental, pero era suficiente para deshacer todo el teatro. Mi batalla era tener un libro de un autor original como todos estos que están aquí. Y entonces el libro de John Locke, por decir de alguna, con el libro de John Locke, que es el padre del liberalismo y que es un libro verdaderamente sencillo, el ensayo sobre el entendimiento humano. Con el libro de John Locke le di cabezazos a muchos de los profesores que obviamente no lo habían leído porque ellos leían libros de segunda o de tercera. Y la manera como exponían a los autores era efectivamente sin comprenderlos. Cualquiera que llevara el libro original tenía un elemento suficiente para hacerlos verdaderamente pedazos. Y yo verdaderamente me divertía en la carrera, a condición de no creer en la escuela. Esto era el trabajo fundamental. Y bueno, ahorita que mencionabas el sentido de la filosofía respecto al mundo, a México, en alguna ocasión platicábamos acerca de si la filosofía tendrá una función social, ¿no? Pensando esto es decir, una especie de utilidad para la vida de una sociedad determinada o de una comunidad, etc. Y tú me respondías, yo no creo que tenga una función, en todo caso la filosofía tiene una misión. ¿Qué querías decir o cómo podemos entender esto? Ya, quiere decir que no es algo que una función puede ser transferida. De hecho sabemos, como decía el maestro Lévi-Strauss, que finalmente la estructura no existía. La estructura no caminaba en la calle. La estructura no era más que una función de funciones, porque era el modelo de los modelos. Es decir, en pocas palabras, la estructura en ese sentido se convertía en algo que podía ser transferida a otra. Para mí la diferencia entre función y misión es que la función puede ser transferida y cambiada, mientras que la misión no. Es decir, la misión es un compromiso que se hace y se apuesta por algo y va de por medio, a veces hasta la misma existencia. Se puede equivocar uno, y si se equivoca es necesario volver atrás. Es necesario entonces saber gastar el tiempo, como decía Hegel. Decía Hegel que la única parte con la que nosotros podíamos derrochar nuestro esfuerzo era con el espíritu, ¿no? Todas las demás actividades, dice, son engañosas y verdaderamente nos regatean el esfuerzo. El espíritu exige el derroche más completo de las cosas. Mientras no somos capaces de penetrar en todas las cosas que están ahí y responder a las preguntas que nos hacemos de manera plena, efectivamente no podemos avanzar con él. La filosofía entonces tiene una función, una misión que rebasa a la misma función y que entonces se topa con el hecho de que, lejos de suponer que la filosofía sea algo abstracto, como se dice, es algo tan concreto como el mundo y la vida misma. Los problemas pueden ser expuestos de manera muy abstracta y muy teórica, eso es cierto, pero las respuestas tienen repercusiones de carácter práctico verdaderamente gigantescas. Es decir, no hay verdaderamente filosofía donde no hay verdaderamente contacto con el mundo y contacto con la vida en ese sentido. Más allá, estudiarla no tiene para mí mayor interés. Si en alguna ocasión estudiamos a Sócrates,
no fue por lo que dijo Sócrates, sino por lo que no dijo. Y eso se nota en la apología de Sócrates. La última noche de su vida, Sócrates nos enseñó más que toda su vida junta. Dirás, ¿cómo es posible eso? Sí, efectivamente. Se dio cuenta de una cosa. Él vivió pregonando que los valores o las virtudes, como que es el término que utilizan los griegos en esa época, las virtudes tenían que ver con una, digamos, con una formación ligada al conocimiento. En pocas palabras, que si somos malos o somos desleales, o lo que seamos de manera negativa, es porque no somos capaces verdaderamente de conocer, de saber. Claro. En la última noche de Sócrates, los discípulos le preparan la huida, como a Jesús le prepararon también la huida, y se negó a huir. Huir, dices, hubiera significado que yo estaba equivocado, y yo no estoy equivocado. ¿Por qué no estaba equivocado Sócrates y por qué lo decía con tanta pesadez? Por una elemental razón, porque lo que acababa por suceder es que se había dado cuenta de que esa afirmación que había hecho, de que todo se era malo porque no se tenía conocimiento de las cosas, no era suficiente. El problema no es ser malo por falta de conocimiento. El problema es ser malo porque es un modo de existir. Y entonces de ahí surge un concepto que posteriormente Aristóteles va a desarrollar con mucha profundidad, los modos de vida. Modos de vida. El modo de vida teorético, el modo de vida político y el modo de vida hedonístico, ¿no? Esos son los tres modos de vida con los cuales el sujeto compromete su existencia, apuesta por ella y ya finalmente se guía por esto. Es un poco a lo que viene a ser el protestantismo en el siglo XVI. El protestantismo es el que maneja el concepto de profesión moderno, porque este concepto no lo tuvieron los griegos, ¿no? Pero el concepto de profesión moderno implica una cosa muy especial, y es que prácticamente es un compromiso o de misión el que Lutero le propone a los protestantes. Por eso yo no puedo decir que tengo una profesión y que la puedo hacer, y puedo ser algo como profesional y puedo ser algo como no profesional, ¿no? Que es el caso muy frecuente de los médicos que estudian para ayudar a la humanidad y a la hora de las cosas lo único que hacen es servirse de la humanidad, ¿no? En ese sentido, el protestantismo le exigió al sujeto, miembro de su secta, le exigió un compromiso verdaderamente ineludible que hacía que efectivamente su vida se convirtiera en algo a lo que no podía verdaderamente renunciar y en algo con lo que estaba plenamente comprometido. Ahí está la diferencia entre alguien que trabaja basado en el catolicismo, considerando que el trabajo es la expiación de un pecado original, mientras que el protestante supone que es la obra la que lo está salvando, ¿no? Si Dios cuando nos llame a cuentas nos va a preguntar qué es lo que hiciste, lo que yo haya hecho es lo que me va a salvar, no mi arrepentimiento, que no tiene mayor importancia, arrepentirse o pedir perdón. Esto sería, en términos generales, el enlace más importante de mi existencia con la filosofía, ¿no? Y hacía la última pregunta de cuál hubiera sido la otra forma a la que yo hubiera ingresado. A mí me hubiera gustado ser militar. A mí me hubiera gustado ser militar. De hecho, cuando hice el servicio militar, lo hice con armas. Aquí usábamos armas en la séptima zona militar. Lo hice con armas y el servicio militar me invitaron a participar en estudios en el colegio. Pero en esa época yo ya me sentía muy ocupado con las luchas estudiantiles
Recuerdo que estábamos en 1959 ahí en las afueras de los Villares, Nuevo León, por el que todos los estudiantes de la universidad pasamos alguna vez a echarnos por ahí algún jueguito, ¿no? Y entonces en ese momento iban desfilando los ferrocarrileros en 1959. Y me dice un compañero militante que estaba pegado conmigo, me dice, ¿qué hacemos? Le dije, pues, ¿qué podemos hacer? Pues sumarlos, y nos montamos y nos fuimos junto con los trabajadores ferrocarrileros desfilando ahí por la calle Juárez, ¿no? Desde entonces sentí que yo tenía un compromiso con los trabajadores. Y entonces había recuperado lo que era originalmente la fuente de los estudios que yo andaba buscando cuando entré al Álvaro Obregón. Pero después de echar una vuelta, de haberme hecho cargo de mí mismo, buscando lo que era la filosofía en ese aspecto. ¿Por qué entonces militar? Porque el saber militar es uno de los saberes más universales que hay. ¿En qué sentido? En el sentido siguiente, el saber más importante para cualquier militar es la estrategia. Y la estrategia exige considerar todos los elementos que se dan en una situación determinada, pero tratar de enlazarlos de manera absolutamente coherente y sistemática, cosa que solamente lo puede hacer un pensamiento como el de la filosofía. Es decir, no se puede improvisar en la estrategia. Entonces esto era algo que para mí era realmente maravilloso. No era el uso de las armas o detalles así, en realidad esos son aspectos que todo el mundo sabe, son aspectos operativos, que no cambian el escenario de las cosas. Puede uno usar un arma muy poderosa o muy débil. El asunto fundamental radica en la estrategia que vamos a seguir y en todo caso en la justeza que tiene la lucha por la que estamos peleando. En ese sentido, ¿ya había alguna influencia? No sé si esto lo habrás pensado en tu juventud, de la Revolución Cubana, el aspecto, y bueno, y la Revolución China también, la relevancia que tuvo la estrategia guerrillera para el triunfo del socialismo en estos países. El movimiento de la guerrilla fue algo muy especial. Es decir, había gente que se inclinaba por las guerrillas en ese sentido, pero la mayor parte de la gente se inclinaba por la transformación social que representaba la Revolución Cubana. No era tanto el asunto armado el importante para entender la transformación, sino la transformación económica, social, política en sí misma. Porque había demostrado que no se necesitaba entonces la organización de la que había hablado Marx y había hablado Lenin, sino que se podía formar un frente amplio donde cabían profesionistas, donde cabían estudiantes, donde cabían intelectuales, obreros, campesinos, etcétera, etcétera, ¿no? Que es el concepto de clase obrera más cercano a lo que éramos nosotros en aquella época, de jóvenes que de alguna manera u otra no éramos obreros, pero que teníamos suficiente simpatía por los trabajadores, por razones de crecimiento, de nacimiento y de desarrollo, y que pues, nos permitían entonces continuar con base en una búsqueda que podía tener algún significado factible. En esos días yo era miembro de la Asociación de Jóvenes Esperanza de la Fraternidad. Te preguntarás si no sabes qué es lo que acabo de decir. Me refiero a los jóvenes masones. Yo entré a la juventud masónica cuando tenía 14 años. Fundé un centro alfabetizante en una colonia para obreros, un centro para obreros aquí en la colonia Juárez. Fundé un periódico y así varias cosas. El movimiento de la Revolución Cubana hizo que efectivamente no nos quedáramos cruzados de brazos, y entonces propiamente en lugar de la liturgia masónica nosotros utilizábamos los discursos de Fidel, sobre todo la segunda declaración de La Habana, en la cual Fidel por primera vez se pronuncia por el socialismo, ¿verdad? Antes que eso
habían pasado 2 años en los que la gente se preguntaba a dónde van y quiénes son. Por un lado era más que todo una simpatía por el hecho de decir que los pobres tenían alguna perspectiva, ¿cierto? En esos días una buena parte de la intelectualidad del mundo en general, simpatizó con la Revolución Cubana. En la medida en que la Revolución Cubana iba transando con los soviéticos y se iba teniendo como aliado a los soviéticos, en esa medida fue perdiendo todo el apoyo de los intelectuales, ¿no? Y ya finalmente se basó en la relación económica y militar con la Unión Soviética, ¿sí? Recuerdo el caso de los famosos misiles en 1962, en octubre del 62. La Unión Soviética puso cohetes con ojiva nuclear, según se dijo ahí. Estados Unidos invadió, bloqueó a Cuba, ¿sí? Yo vivía en México en esos días y entonces nos juntamos varios amigos, alrededor de 300, y fuimos con el cónsul de La Habana, en la Ciudad de México, a decirle que estábamos listos para intervenir. Y nos dijeron, estén ustedes tranquilos, nosotros les avisaremos cuando sea necesario. Pero muchas gracias por esta muestra de simpatía. Sí. Les pongo estas anécdotas porque hasta allá llegaba realmente las cosas. Es decir, el asunto de Cuba había rebasado los límites de la isla, ¿no? Y se había convertido efectivamente en la pelea de un gigante extraordinario, ¿no? Que era pequeño y con todo el único país que realmente que respetó a Cuba y a la Revolución Cubana fue México durante todo ese tiempo. Es a raíz de la política de Miguel de la Madrid cuando la vieja política mexicana exterior desaparece. Y entonces México dejó de simpatizar y ahora prácticamente es simplemente una relación diplomática fría, seca, sin mayor interés. Ahora, volviendo entonces, estrategia militar, filosofía, tú ves ahí una cercanía, ¿no? Una relación. Una relación, sí, claro. Para mí, Tirso, a lo largo de mis estudios, de mis lecturas, de mis escritos, yo me di cuenta de que había 3 modos de pensar fundamentales sin los cuales era prácticamente imposible comprender el mundo a fondo. Uno, la filosofía, otro, la política y otro, la historia. Y lo he sentido en muchísimas ocasiones. Subrayo la palabra sentido porque de pronto me he topado yo con situaciones de este tipo, ¿no? Cuando los porros nos expulsaron de la universidad en 1972, yo me fui a México a buscar trabajo. Allí conseguí una comisión que andaba buscando gente para la dirección de la Escuela de Filosofía de la Universidad Michoacana. Me eligieron a mí y fundé la Escuela de Filosofía de la Universidad Michoacana en aquellos días. El hecho, sin embargo, era el siguiente, que la búsqueda de una realización en ese terreno implicaba sentir o dejar de sentir el compromiso que yo tenía por la universidad. Y me di cuenta de que yo no tenía mucho compromiso con la universidad, ni tampoco le interesaba, a la universidad le interesaba a la inversa. Es decir, la universidad por la que nosotros luchamos, en la que incluso prácticamente los grupos de porros andaban armados a las 12 del día con metralleta persiguiéndonos, etc., no había salido a la defensa de nosotros para nada, ni había salido tampoco a la defensa de la universidad en sí misma. Bueno, pues con esto terminamos la primera entrega de una serie de entregas que van a continuar sobre filosofía, sobre historia, política, con el maestro y filósofo Severo Iglesias. Muchas gracias.